amiga, es un gusto poder saludarte después de un par de días eh, co- con un nuevo cierto video para poder compartir una nueva porción de la palabra del Señor, una nueva reflexión que estoy más que segura que te va a ser de bendición y de edificación. Así que, sin mucho preámbulo, te comento el título de la reflexión de hoy, como ya lo viste eh, en el título del video, ¿cierto? Es Sé un Obed Edom. Y antes de hablar propiamente tal de Obed Edom, quiero que hablemos sobre unos personajes que estaban en el tiempo de Moisés. Y me estoy refiriendo a Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, sobrinos de Moisés. Y estos personajes de la escritura dice que por herencia ellos iban a ser sacerdotes de Jehová. Y esos sacerdotes de Jehová, un día estando en una condición poco adecuada, eh, se presentaron delante de la presencia de Jehová en el tabernáculo y levantaron fuego extraño. Un fuego que Dios, una ofrenda que Dios nos le habían dicho que tenían que levantar. Y por ese acto, Dios manda, y por ese acto Dios manda una consecuencia a sus vidas, y es que derechamente los mata, los consume. Eh, y, y, y Aarón y Moisés ven eso, pero no hacen nada con relación a lo que se supone debiera ocurrir, que es que se lamentaran por la vía de Nadab y Abiú, sino que al contrario lo dejaron pasar. ¿Qué nos muestra eso? Que nosotros como ministros del Señor, que nosotros como hijos del Señor, que nosotros como siervos del Señor, no tenemos que levantar fuego extraño, no tenemos que hacer cosas a la ligera, sino que tener la actitud que tuvo Obed, que es una actitud de cuidar la presencia de Dios, de honrar la presencia de Dios y de presentarse en santidad, con reverencia delante del Señor. Y ahora sí nos vamos a la cita donde está la historia de Obed. Y esta segunda de Samuel capítulo 6, de los versos 11 al 13, nos cuenta que cuando David estaba transportando el arca del pacto, ¿cierto? Después de que por mucho tiempo estuvo en tierra de los filisteos, eh, David tenía el plan de llevarla a su lugar de origen, que era Jerusalén. Y en ese recorrido, David decide llevar el arca del pacto, ¿cierto? Llevarla a casa de Obededón. Y Obededón, cuando recibe la noticia de que iba a ser el encargado de cuidar y mantener la presencia de Dios en el arca del pacto, ¿cierto? En su casa, Obededón, yo me imagino a ese hombre temblando con una sensación de temor reverente. Y dice la Biblia que Obed-edom cuidó la presencia de Dios. Y él no se movía de donde estaba el arca del pacto. Él no se movía de donde estaba la presencia de Dios, de donde estaba en esa esquinita donde estaba quizás la representación gráfica, que era un artefacto de madera. Y quizás esto no lo registra en la escritura, pero podemos ver que Obed-edom tenía una actitud de reverencia, una actitud de humillación, una actitud de cuidado, una actitud de honra delante de la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que ser así. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que sepan cuidar, sepan honrar, sepan bendecir, sepan
darle el valor que realmente se merece, el que nosotros portemos la presencia de Dios, el que nosotros vivamos continuamente en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que porta presencia de Dios en su vida, pero como que no le toma asunto, como que no le toma sentido, como que no le toma el valor real que tiene que porta en presencia de Dios. Somos como Nadab y Abiú, que levantamos fuego extraño, que nos da lo mismo tener la presencia de Dios en nuestras casas, o somos un Obed-Edom que cuida, que honra, que respeta, que separa tiempo para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Pongámonos a pensar en esos momentos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Cualquier persona que entra y sale como que pasa un pasillo, o somos aquellos que nos escondemos en la presencia de Dios, que cuidamos la presencia de Dios, que honramos la presencia de Dios. Por mucho tiempo se ha hablado de que generaciones han impactado, que generaciones han sido marcadas, que generaciones tienen que surgir cambios y vivir cambios, y uno de esos cambios es precisamente que nosotros como generación nos hagamos cargo, nos hagamos conscientes de que tenemos que cuidar la presencia de Dios. Tenemos que ser los Obed-Edom de nuestra generación. No tenemos que ser cualquiera, no tenemos que ser como era el sacerdote Elí, no tenemos que ser como era Nadab y Abiú. Tenemos que ser como era David, que amaba entrar en la presencia de Dios. Tenemos que ser como Samuel, que amaba la presencia de Dios. Tenemos que ser un Obed-Edom de nuestra generación, porque cuidamos, honramos y bendecimos y nos consagramos para la presencia de Dios. Y consecuencia de eso, consecuencia de que Obed-Edom honró, cuidó, respetó la presencia de Dios, Dios lo bendijo en todo. Dios lo bendijo en todo, en todas las áreas. Obed-Edom tuvo la presencia de Dios en su casa 3 meses, nos cuenta la escritura. Y en esos 3 meses Dios bendijo en todo ese hombre. ¿Por qué? Porque tenía una actitud diferente a como la tuvo quizás el ejemplo que también pusimos, que era Nadab y Abiú, que entraron a la ligera a la presencia de Dios. Y después, futuras generaciones después, Dios no solamente bendice a Obed-Edom, sino que también le da el privilegio de cuidarle los pórticos del templo que unían el templo con el palacio real. O sea, ¿qué mayor privilegio que ese? Yo no sé a usted si le marca eso. Pero a mí sí me marca, porque yo digo, ¿qué diferencia hace que un hombre o una mujer de Dios sepa cuidar la presencia de Dios? Sepa ser un Obed-Edom de su generación. Quizás has ido profundizando en la palabra, has ido profundizando en tu relación, has ido profundizando en la relación que tienes con Dios. Cuida esa relación, cuida la presencia de Dios más que cualquier cosa. ¿Qué importa que te digan lo que sea? ¿Qué importa no congeniar, no congraciar con personas? Yo estoy más que segura que Obed-Edom quizás no congraciaba con muchas personas por el hecho de tener la presencia de Dios en su casa. ¿Y qué importaba eso si Dios lo estaba bendiciendo en todo? ¿Qué te importa? ¿Qué nos debe importar a nosotros congeniar y congraciar con personas que quizás no están en la misma sintonía que nosotros? Y no es que seamos personas que no nos debemos relacionar, pero sí debemos hacernos conscientes
de lo que nosotros portamos, de lo que nosotros estamos cuidando, que es la presencia de Dios. Y Dios se va a encargar de solamente consagrarnos para Él, de solamente consagrarnos a su servicio. Y si nosotros entendemos eso, si nosotros entendemos, pero de verdad entendemos, que nuestra responsabilidad es como la que tenía Obed-Edom, a nosotros no nos va a afectar el que personas pasen por nuestras vidas y que no impacten, porque lo que verdaderamente impacta es la presencia de Dios. Y nosotros quizás decimos muchas veces, es que estamos pagando un precio muy alto. Sí, el consagrarte a Cristo tiene que pagarse un precio alto. Que a veces no va a ser entendido y no va a ser asumido por otros. Pero sí tú tienes que hacerte consciente de que tú portas algo precioso y no solamente son dones, no solamente son gracias, es la presencia de Dios. Tú tienes que cuidar esa presencia de Dios. Que no te importe lo que digan otros. ¿Por qué? Porque cuando tú honras, cuando tú cuidas, cuando tú no te mueves de su presencia, Dios te comienza a bendecir. Dios te comienza a sorprender, Dios comienza a abrir puertas. Eso es lo que Dios hizo con Obed-Edom. Y el llamado del día de hoy es que nosotros podamos ser esos Obed-Edom de nuestra generación. Que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres que no solamente porten presencia de Dios, sino que la cuiden. Y como consecuencia de eso vamos a ser bendecidos en todas las áreas. Espero que esta reflexión te sea de mucha bendición, de mucha edificación, que la compartas con otros y que la puedas también atesorar en tu corazón. Y decirle al Señor, Señor, quiero ser ese Obed-Edom de mi generación. Quiero ser ese Obed-Edom de este tiempo. Ese Obed-Edom que se destaque por sobre mi familia, que se destaque por sobre mi entorno, porque estoy más que segura que si tú haces esa oración, Dios va a contestar a esa oración. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les mando un abrazo y nos vemos en otra reflexión en torno a la palabra del Señor la próxima semana, si el Señor así lo quiere. Un abracito, chau, chau.